Hola, buenos días y buen principio de mes, como siempre con grandes noticias. Recuperando el tema de la semana pasada de los pushbacks o las devoluciones en caliente, nos seguimos encontrando en las mismas líneas de actuación. Un bote con 54 personas llegó a Atsonia, el norte de Lesbos, este fin de semana. Estas personas van a ser trasladadas a Megalacerma, el campo de cuarentena, para confinarse allí durante 14 días. Otra vez, como decía la semana pasada, llevan a todas las llegadas del norte al mismo campo, rompiendo así los días de cuarentena de la gente que se encuentra en el campo y haciendo que todo el proceso empiece de nuevo. Otro barco cargado con 40 personas intentó llegar a Lesbos el viernes por la mañana, cuando ya en aguas griegas los guardacostas se acercaron a la embarcación y rompieron el motor, dejándolos a la deriva durante muchas horas hasta que los guardacostas turcos los llevaron de vuelta a Turquía. Durante esta práctica violenta e inhumana, los guardacostas griegos hirieron a uno de los pasajeros en la cabeza cuando golpeaban con palos largos la barca de goma para romperla, y tiraron también un polvo blanco a las personas de la embarcación. Se desconoce el producto, pero dicen que les picaban los ojos y les quemaban los pulmones y la garganta. En cuanto a las personas que llegaron la semana pasada y que estaban en cuarentena dentro de un autobús en el puerto de Mitilini, ya no se encuentran allí. Gracias al teléfono de emergencias se pusieron en contacto informando que les habían devuelto a Turquía, vulnerando todos los derechos de petición de asilo y las leyes de migración. De hecho, este es un nuevo tema que se añade esta semana. El 2 de abril de 2020, el gobierno griego aprobó una nueva ley de migración y asilo que estipula que 30 días después de la decisión aceptada o denegada de la solicitud de asilo, los solicitantes o refugiados reconocidos ya no recibirán ninguna ayuda del Estado, tanto en términos de vivienda como de apoyo financiero, que necesitan para cubrir las necesidades inmediatas más básicas. Como resultado de esta decisión, en la isla de Lesbos 400 personas se verán obligadas a abandonar sus casas, incluido en el campo de Karatepe y las casas proporcionadas por Ilertida en Mitilini, Thermi y otros lugares. Estas medidas se aplican a toda Grecia y afectarán más de 10.000 personas. Una vez más, las personas en movimiento serán las más afectadas por las decisiones xenófobas tomadas en las oficinas de la Unión Europea y apoyadas por su silencio. Las personas que ya se consideran casos vulnerables, familias con hijos menores, madres solteras, ancianos, personas con enfermedades graves y supervivientes de torturas y violaciones, se ven empujadas a quedarse sin hogar o a regresar al campo de Moria. Ninguna de estas opciones es legal actualmente, ya que no tienen permiso para vivir en el campo ni para estar en la calle a causa de las medidas establecidas por COVID-19. Hasta ahora la mayoría de las personas no saben dónde irán después de ser desalojadas, y además los recientes ataques de grupos fascistas de extrema derecha en la isla ponen en peligro la seguridad de las que se quedarán sin hogar en Mitilini. Este es un paso más en el acoso y la violencia sistémicos contra las personas en movimiento, incluso aquellos que han tenido éxito en el humillante, injusto y arbitrario proceso de asilo, que se enfrentan ahora a un rápido paso hasta la falta de hogar. La decisión de tener el programa de vivienda no ha ido acompañada del apoyo necesario para ser económicamente autónomos. De hecho, las condiciones socioeconómicas estructurales de la isla hacen que sea prácticamente imposible conseguir un trabajo remunerado o encontrar casas de alquiler para personas no griegas. La imposición de un sistema de puntos calientes que mantiene a miles de solicitantes de asilo en las islas del Egeo dio lugar a un sistema de guetos en el que la gente se vio obligada a una posición de extrema dependencia. Esta realidad es la misma en toda Grecia, lo que demuestra el fracaso total del sistema de Dublín y la desigual responsabilidad asumida por los países europeos. La repentina medida de desalojar a todos los que vivían en los programas de vivienda de ACNUR no permitió a nadie prepararse para esta realidad.
Además, la planificación de los desalojos cuando las medidas de COVID-19 no permiten todavía que los migrantes salgan de la isla es una prueba más del racismo profundamente arraigado que hay detrás de las nuevas decisiones tomadas por el gobierno de Nueva Democracia. En vista a esta situación, ayer en Safo hubo un pequeño encuentro para denunciar y dar voz a estas actividades violentas que está tomando últimamente el gobierno griego. Con esto termino la actualización de esta semana. Muchas gracias por vuestra atención y un abrazo muy fuerte. Hola, buenas noches a todas. Aquí José Vicente Carro. Os mando un saludo desde Patras, Grecia. Aquí compartiendo con la No Name Kitchen. Esta semana pues os voy a contar yo solo la situación aquí un poco en general en Grecia y en particular aquí en Patras, ¿no? Os digo que os cuento solo porque, bueno, uno de los compañeros se ha ido a Atenas a trabajar, a colaborar con un proyecto muy importante también, el que llevan a cargo el Maternity Center, a través de varias organizaciones que acogen a mujeres vulnerables. Y Alex ha ido a Alemania, y Alexia y Alba se han ido hacia el norte, concretamente a investigar el tema de las devoluciones en caliente, ¿no? Lo que llamamos pushback. Las noticias son bastante desalentadoras que nos mandan cuando hemos hablado con ellas, porque nos informan que evidentemente se están realizando hay muchísimas deportaciones, muchísimas devoluciones en caliente, muchísimas deportaciones de chavales que intentan cruzar en ferry, llegan a Italia, son deportados. Inclusive vamos a seguir investigando en ellos, ellas van a seguir investigando en ellos, pero se está hablando de que hay grupos policiales que no van uniformados, por supuesto, que proceden a realizar detenciones en la zona en Grecia, el territorio griego, y aparentemente a partir de ahí hay deportaciones, ¿no? A ver si en la próxima semana podemos daros alguna información más detallada, porque ellas ahora se han trasladado hacia la zona más hacia el norte, hacia la frontera con Albania, donde aparentemente también está sucediendo esto. Estamos, la verdad, que esta semana bastante preocupadillos por las nuevas acciones que va a empezar a cometer el gobierno griego. De hecho ya ha empezado, parece, ayer, ¿no? A partir de ayer, 1 de junio, el gobierno griego va a tomar unas medidas nuevas que va a llevar a que más de 20.000 personas que están viviendo en pisos vayan a la calle. Este programa se llama el programa Estia, que traducido es el programa Casa, que da acogida a muchísimas familias que, por supuesto, ya llevan más de 2 años viviendo, no tanto, pero sí una temporada larga, 2 años, muchos de ellos más de 2 años, viviendo en pisos, sobre todo en la zona de Atenas. El gobierno griego ha decidido cancelar este programa y dejar a esta gente en la calle. No sabemos, la verdad que como siempre, nunca se sabe lo que va a pasar aquí, cómo van a implementarlo, porque evidentemente dejar a estas 20.000 personas en la calle va a ser un desastre. Entonces, estamos esperando a ver cómo se implementa esto. Hay comentarios de que ACNUR va a apoyarlos, pero entendemos que esto es una nueva maniobra
que no solo concierne al gobierno griego, sino que concierne también a ACNUR y concierne, por supuesto, a todas las autoridades de la de los países de la Unión Europea, que siguen mareando la perdiz y siguen dándole vueltas a no querer darle la solución que hay que darle a este problema, ¿no? Al problema de la migración, que cada día crece más y más, porque así como crecen las desigualdades sociales y económicas en este mundo, pues el problema de la migración va paralelo a ello y seguirá creciendo. Con respecto a concretamente aquí en Patras, bueno, pues la situación es sigue siendo más, pues, o sea, sigue preocupando muchísimo. O sea, en esta semana el número de chavales se ha incrementado a mayor. En una de las factories ya hay más de 100 chavales, calculamos unos 120. En la otra, que había unos 50, ya hay unos 70. Pues evidentemente toda esta movilización que existe a nivel nacional pues provoca que cada vez más gente se acerque a los puntos calientes para intentar cruzar hacia Italia, ¿no? Entonces pues ya notamos aquí la presencia de más chavales y eso hace que, bueno, pues que tengamos que apoyarlos más. Hay una cosa curiosa que me gustaría contaros, es que, bueno, llevamos varios días llevando a gente como siempre, pero esta ha sido un poco más, llevando a gente al hospital y con lesiones precisamente provocadas por las caídas que suceden al intentar saltar las vallas, ¿no? Las caídas le provocan pues lesiones como la de hoy, un chico que hemos llevado hoy al hospital, 3 fracturas en el brazo de consideración, 3 fracturas muy molestas, muy incómodas de curar, y con lo cual pues esto ocasiona que los chavales moralmente se vengan muy abajo porque saben que no lo saben muy bien, pero se lo informamos nosotros y los médicos, que estas lesiones los van a tener inmovilizados por lo menos 2 o 3 meses más aquí, ¿no? O sea que con la situación se les complica bastante, ¿no? Ayer también hemos llevado a un chico al hospital con una lesión en un hueso del pie, muy complicada también de recuperarse, y todo esto pues empeora la situación, ¿no? Hay 2 buenas noticias, sí, me gustaría que han sucedido esta semana. Uno es que, bueno, hemos recibido un camión de donaciones de una organización alemana, a través del compañero Alex, que estuvo aquí 3 meses, que nos han enviado un montón de ropa, un montón de comida, cocinas, unas lavadoras que nos hacían falta, y estamos muy agradecidos a esta donación realmente, ¿no? Vamos a mucha ropa, muchísima ropa, vamos a poder abastecer a los chavales de comida por un tiempo y de ropa, ¿no? Y también poder colaborar con las organizaciones que estamos colaborando nosotros también, con Kinesis, que colabora con otras organizaciones locales. Entonces vamos a cederle un montón de ropa. Otro buen avance ha sido pues las acciones que estamos realizando en conjunto con Praxis, a los cuales también le hemos le hemos cedido parte del material donado a nosotros, lo hemos cedido a ellos para que ellos directamente se encarguen de repartirlo a los chavales que vayan a Praxis, ¿no? Con lo cual queremos fomentar que los chavales vayan a Praxis y que Praxis los asesore legalmente sobre cómo van sus papeles, los trámites que pueden realizar, y además que puedan tomar allí, porque ellos disponen de una ducha, puedan tomar allí una ducha de agua caliente, con agua caliente. Inclusive pues le hemos donado una lavadora para que sumarla a las 2 que tienen ellos, de las cuales una está averiada, pero bueno, para que los chavales puedan ir allí a lavar la ropa y socializar allí, y además estar bien informados allí. Luego también hoy precisamente hemos recibido de esos refugiados, a través de Patricia Colón,
una importante cantidad también de legumbres que nos han enviado desde Atenas, con lo cual tenemos un banco de alimentos bastante importante para poder abastecer a los chavales de comida durante un par de meses, por lo menos creemos. Lo que sí nos siguen haciendo falta es calzado, porque realmente no llegamos a recibir calzado en condiciones para que estos chicos puedan disponer de un calzado adecuado para el game, ¿no? Lo que sí nos llegan, no hemos tenido noticias de que ningún chico haya podido finalizar el game con buenos resultados, lo cual nos entristece bastante y lo cual nos hace seguir aquí al pie del cañón, ¿no? Informaros que que estamos casi todos voluntarios, de hecho estoy yo solo aquí, entonces desde aquí hacemos un llamamiento a gente voluntaria para que venga a compartir aquí con nosotros y con los chavales que necesitan nuestro apoyo. Y sin más, enviaros un saludo, agradeceros y desde aquí pues enviaros el mayor de los abrazos. Hasta la próxima semana y muchas gracias. Hola a todas, acá saluda Tomás desde SHID con el repaso semanal de noticias. Llevamos unas 3 semanas en terreno haciendo entregas diarias de comida, de pan, de ingredientes para cocinar, de elementos de higiene, de ropa, para diversos grupos que están fuera y dentro de alguno de los 3 campos que tiene SHID. Estos últimos días volvieron el frío y las lluvias, así que dificultó un poco la tarea, pero no nos impidió a seguir haciendo distribuciones. Y tuvimos mucho pedido de mantas, de abrigo, de ponchos de agua, como siempre de tiendas de campaña y de bolsas de dormir. Y en el caso del campo familiar pudimos acordar y acercar camisetas, pantalones y calzados para mujeres y niños. Una buena noticia es que pronto se sumará nueva gente al equipo y eso nos pone muy contentos porque nos va a permitir reactivar algunas áreas que por el momento no pudimos activar, como la provisión de duchas con agua caliente o bien de mantener la cocina trabajando los 7 días de la semana. Ahora yendo a la situación macro, desde el fin del estado de emergencia por coronavirus empezó a caer el número de personas que están en movimiento, que están registradas en los campos o en otros alojamientos privados. Tuvimos un pico de 9.300 a mediados de abril y ahora, según el último reporte de Naciones Unidas, estamos en torno a las 8.000. Esto sí, claro, hay que sumarle los cientos y cientos que ya salieron de los campos y que están actualmente viviendo en el monte, en el jungle y en otras ubicaciones. En este sentido, tanto nosotros como otras organizaciones que también están en terreno, registramos acá en SHID y en otras ciudades del norte que hay un importante movimiento de personas fuera de los campos y que hay mucha gente haciendo o a la espera de hacer el game para Croacia, pero no solo Croacia, sino también Hungría y Rumania. Desde Belgrado nos cuentan que la policía estaría siendo más permisiva que antes, que ahora son ocasionales los allanamientos y las detenciones con camionetas en las áreas de migrantes, principalmente en lo que se conoce como el Parque Afgano, donde la policía solicita permisos de salida, los permisos de salida transitoria que entregan los centros, y en caso de no tenerlo, la persona es trasladado a alguno de los centros. Pero sí, cada vez notamos que más personas de los campos que están cercanos a la capital aprovechan esas salidas para moverse a otras regiones del país. Hoy por hoy el mayor problema a nivel local sigue siendo la privación arbitraria de la libertad de las personas que están en movimiento. Esta última semana, al menos en SHID, se estuvieron dando permisos para permanecer afuera del predio, de alguno de los 3 predios, por una jornada hasta las 6 de la tarde o hasta por 3 días.
y los permisos se entregan a unas 20 personas por día solamente, y para ello se debe hacer una fila cada madrugada, y bueno, si no se obtiene el cupo se debe esperar al día siguiente y así. Quienes tienen ese privilegio de salir tienen que esperar al menos una semana como mínimo para hacerlo nuevamente. Esto es lo que está pasando en Adashevsi y en Principovac, donde están encerradas unas 1.500 personas, mientras que en el campo familiar, donde hay unas 250, también se otorgan permisos, pero también al ser familias pueden obtener algunas salidas transitorias extra de minutos o de media hora para ir a comprar algo al mercado y regresar. Por otra parte, sí seguimos recibiendo quejas por la calidad de la comida, las variedades y el tamaño de las raciones, mientras que el agua del grifo también, según nos cuentan, sigue con una coloración amarillenta y mal olor en Principovac. La semana pasada les comenté que el Ministerio de Defensa avanzaba en una licitación pública para la compra de 2,5 toneladas de alambre de púas. Bueno, finalmente la compra quedó en suspenso. Veremos más adelante si esto se debe a una cuestión económica, si se debe al nuevo acuerdo en política migratoria que Serbia está acordando con la Unión Europea, o si a la presión de las muchas organizaciones locales de derechos humanos que protestaron contra la licitación. Y bueno, dije acuerdo Unión Europea-Serbia, y hacia allá vamos porque esta semana se conoció que bueno, tanto Serbia como Montenegro acordaron con la Unión Europea el arribo de Frontex a estos países para lo que son tareas de asistencia en la gestión de fronteras, y esto implica que se realicen operaciones conjuntas, que aumenta la asistencia técnica y el despliegue de equipos o de divisiones para endurecer los cruces en esta zona caliente del borde con Europa, con la Unión Europea, ¿va? Así que, bueno, en Montenegro el acuerdo va a entrar en vigor el 1 de julio, mientras que acá en Serbia, bueno, primero debe pasar todo el procedimiento parlamentario, y eso llevará más tiempo, ya que en unas 3 semanas se esperan elecciones. Cabe destacar también que estos dos acuerdos con Montenegro y Serbia se suman a otros acuerdos de cooperación entre la Unión Europea, Frontex y los países de los Balcanes, como los que ya se firmaron y están en funcionamiento, por ejemplo, con Albania desde mayo del año pasado, y otros que todavía están pendientes de ejecución, como con Macedonia del Norte, donde hubo un preacuerdo en 2018, y Bosnia, que tuvo lo mismo pero en enero del año pasado. Así que bueno, eso es todo por esta semana. Será hasta la próxima. Un abrazo fuerte a todas.